lo que el Señor dice. Al estar cerca de su altar, algo especial sucede. Y cierran por un momento sus ojos y empiecen a pensar en esas cosas que están provocando una carga excesiva en sus corazones. Y por un momento simplemente dígale, Señor, yo te pido, Padre, que remuevas esto. Yo te pido que ahora tu espíritu, Señor, produzca un cambio total en mí. Eso me supera. Pero tú sabes, oh Dios, pero tú conoces, oh Dios, mi corazón. Y sabes que tú eres mi seguridad desde la iglesia. Dígale al Señor que quiero soltar esto ahora. Piensen por un momento qué es eso que está atormentándolo. Y dígale, lo quiero soltar ahora. Señor. Es algo especial, oh Dios. Queremos sentirte, Padre Celestial, de una forma diferente. Yo puedo sentir tu espíritu, tu presencia recorriendo este lugar, Padre, y es un privilegio. Hoy queremos sentirte más. Irrikimai kendele besore kendeme, escuchen, pueblo mío, porque mi voluntad con ustedes y que te le besore kendeme es que vean mi gloria, Shelekia la bacandama. Pero necesito que despojen y Shelekendeme todo lo que impide que mi presencia actúe. Porque justo cuando yo quiero obrar, ustedes intervienen y le quía la bacanda madre. Y yo quiero obrar en sus hijos. Y yo quiero glorificarme y shetekeneme. Pero quiero que me dejen operar a mí, shelekeneme. Una vez más, corre a el Señor quiere tu llenura. Purifica mi alma, Señor, lléname. Yo necesito de ti, Señor. Ahora en el nombre de Jesús renuncio a ella. Renuncio a toda apatía, renuncio a todo temor, renuncio a todo agotamiento emocional. Señor, purifícame. Purifícame, Señor. Nosotros no le queremos entregar olor fragante. Queremos mirar quién está alrededor de nosotros. Y tú, delante de ti,
Gracias, Señor, por tu presencia. Queremos entrar a esa intimidad. Con ese regocijo tuyo. Al recordarnos que todo lo que hemos soltado delante de tu altar aquí representa que los no podemos. Queremos tu mano sobre nosotros. Y hemos tenido, Señor, gratitud en el corazón sosteniéndonos. Si hoy contamos historias, oh Dios, es porque cada tu fidelidad, tu gracia, porque aún sin conocerte nos guardaste, sin saber cómo era, Señor, tu presencia, nos atrajiste hacia ti. No tenemos cómo devolver tanto amor. Santo de lo que sin ti Vas viviendo una sola verdad. En mí que sufrir jamás allá. Y profunda gratitud entregamos este tiempo a ti, Señor. Ese lugar seguro que ninguna tormenta moverá, Padre, de que sea de nosotros. Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, el Señor les continúe. Hoy teníamos una tarea muy especial. ¿Quiénes trajeron los materiales? Nadie trajo los materiales para hoy. Bueno, entonces, ese ya les tocaría mirarlo por internet cómo hacerlo si lo quieren hacer. Y vamos entonces a hablar por qué es la importancia de nosotros fijarnos o acomodar nuestras metas
en todo asunto que hagamos. Vamos a inclinar un momento más el rostro, vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo especial que tú permites dentro de nuestras vidas. Al entender tu gracia, tu amor y tu misericordia, también podemos abrirnos paso, Señor, a conocer, Padre Celestial, la grandeza de tu santidad, Padre Celestial, y lo que tú quieres hacer en medio de nosotros como iglesia. Bendícenos de una manera muy especial y actúa poderosamente para que podamos ver tu gloria en todo asunto. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, resulta que todos nosotros, por lo general, tenemos una mente que es sumamente desordenada, ¿cierto? Entonces, en un mismo momento podemos tener, y sobre todo nosotras las mujeres, tenemos muchos pensamientos constantes, lo que produce un desorden interno que hace muy difícil fijarnos metas, objetivos o asuntos que queremos alcanzar a mediano o a largo plazo. Cada vez que esto ocurre, nuestro día se filtra en diferentes cosas que impiden que logremos lo que pensábamos que íbamos a hacer en el día anterior. Y creo que hace 2 clases hablamos que ¿para cuánto nos duran nuestras fuerzas? A ver quién se acuerda. ¿Cuánta es la duración de nuestras fuerzas? No se acuerdan, un solo día. Nosotros tenemos como batería súper limitada. Entonces, lo que podamos hacer hoy, de hecho, hasta ahora ya la batería se va como, está al 10%. Lo que logramos hacer hasta ahora es muy poquito porque ya estamos a punto de agotarnos completamente. Ya estamos en las últimas. Y pasa por lo general que nosotros, al no ordenar nuestro tiempo, dejamos las cosas más importantes en horas que no somos muy productivos. Y esas cosas es las que impiden el verdadero crecimiento. Nosotros, lo ideal es que a inicio de año nos fijemos unos objetivos. Objetivos espirituales como el crecimiento, objetivos espirituales como ganar almas, como conocer más la palabra, como tener un conocimiento distinto, ¿cierto? Pero esos objetivos grandes no se logran si no alcanzamos metas pequeñas. Nosotros nunca vamos a llegar al objetivo de ser personas súper diestras en la palabra si no alcanzamos la meta pequeña de diariamente escudriñar las escrituras, ¿cierto? Y después de que escudriñamos las escrituras y las leemos de una forma normal, como una ojeadita, ¿cierto? Como si fuera un relato constante. Saben, para ese tipo de lectura hay una Biblia muy interesante, se la recomiendo. Fue un regalo que me hizo una tía y la amo. Fue muy buen regalo, se llama la Biblia del lector y es como si fuera, la Biblia no le hace las divisiones, sino que la hace como si fuera un libro. Entonces es muy chévere porque uno empieza a leer y se introduce en la historia y no se detiene, no para porque dice, bueno, ya acabé el capítulo o el versículo, y es muy interesante, se llama la Biblia del lector. Si nosotros no alcanzamos ese primer meta de leer la Biblia de una forma, digámoslo así, rápida, no vamos a seguir la segunda meta que es escudriñarlo y mucho menos la tercera meta que es meditar en ella, porque la primera nos permite dar una ojeada rápida a lo que estamos haciendo. La segunda nos permite dedicarnos unos momentos en algo que nos haya parecido rema y empezar a investigar, bueno, ¿por qué Pablo le escribió la carta a Éfeso? Y empezamos a buscar la historia, qué fue lo que pasó, qué era el entorno en el que estaba Éfeso, cómo es que termina sucediendo, porque les dice específicamente cosas muy retadoras, por ejemplo, los Gálatas. Gálatas es como contrario. Hay unos momentos en que Pablo nota que está muy enojado y le dice, ustedes Gálatas insensatos, y en otras en que les anima y les dice que le agrada su fe. Pero entonces nosotros no nos vamos a preguntar esas cosas minuciosas si no empezamos a escudriñar.
Y ya la tercera meta es cuando alcanzamos a meditar en las escrituras. Cuando una sola frase nos empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas en nuestra mente hasta que creamos un énfasis específico en algo que nos edifica. La escritura siempre nos va a edificar. La leamos rápido, meditemos en una parte o la escudriñemos, ella siempre nos va a edificar, pero va haciendo metas progresivas hasta que alcanzamos ese objetivo de ser diestros en la palabra, ¿cierto? Al principio la mayoría la queja es no entiendo cuando leo, ¿cierto? Y uno siempre les recomienda, continúe leyendo aunque no entienda. Tranquilo que eso en algún momento se va a despejar y van a poder hacer el énfasis en medio de las escrituras. Entonces, como nosotros para poder alcanzar objetivos grandes tenemos que irnos por metas, necesitamos algo que se llama orden. Vamos por favor a Proverbios 16:3. Alguien por favor que me lo lea. Sí, por favor. Entonces, para alcanzar el orden, gracias hermano, para alcanzar el orden, que es lo primero que nosotros necesitamos hacer, encomendar las obras y poder que nuestro pensamiento sea afirmado. Ayer en medio de la devocional en la iglesia, meditábamos en Isaías 26:3, si no estoy mal, en donde dice, tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Entonces, nosotros, que por lo general tenemos la mente desorganizada y divagante, que nos ayuda esa mente desorganizada muchísimo a la procrastinación, porque como estamos pensando en muchas cosas, decimos después hago esto y después hago aquello, y lo vimos hace 15 días. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a hacer un plan a largo plazo es ordenar los pensamientos y decirle, Señor, necesito que tú me ayudes en estos planes. Y no solamente es en lo espiritual. Cuando tenemos proyectos, por ejemplo, si venimos de una familia en restauración, no podemos pretender que la familia se le acaben las heridas así. No sucede. ¿Qué es lo que se necesita? Hacer planes para que nosotros podamos integrar esa meta y lograr que esa familia pueda haber espacios de perdón, pueda haber charlas donde se exprese lo que se duele, puedan haber momentos en donde haya reconciliación y los pensamientos afirmados en Dios nos van a dar estrategias para poder acercarnos a las personas que amamos. No podemos pretender que hoy yo sueñe con tener una multinacional y mañana abra los ojos y pues ya tenemos la multinacional. Eso no sucede, ¿cierto? ¿Cómo se empieza? Con trabajo ordenado y pequeño. Y la palabra de Dios nos muestra que nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Alguien por favor me podría leer Corintios 14:26? Perdón. Corintios 14:26. Primera de Corintios 14:26. ¿Cómo? Hasta el 40.
Dice versículo 33. Me repite por favor el versículo 33. Amén. Dice en Nueva Versión Internacional, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en la congregación de los creyentes. Y Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los Corintios, está muy bien que ustedes tengan dones y que los expongan. Es algo que agrada profundamente a Dios. Está muy bien, iglesia, esto en todos los conceptos, que ustedes tengan sueños, que ustedes tengan metas, que ustedes quieran hacer muchas cosas, pero lo primero que debe pasar es que haya un orden, porque Dios no es Dios de confusión. Y cuando queremos hacer muchas cosas al tiempo, lo que termina sucediendo en nuestra mente es que se nubla y no logra apuntar a un objetivo claro, sino que empezamos a tirar esfuerzos vanos a muchas partes. ¿Y saben qué es lo más triste? Que cuando nosotros tenemos muchas partes donde tiramos esfuerzos vanos, terminamos mucho más agotados y sin ningún resultado. Cuando nosotros empezamos, bueno, yo quiero servir en la iglesia, pero entonces empiecen, hagan el intento, ustedes en sus casas. Voy a empezar barriendo, pero barro hasta la mitad y luego empiezo a lavar la loza, pero la lavo hasta la mitad y la dejo enjabonada. Y luego voy a lavar la ropa, pero solo lo hago hasta la mitad. ¿Cómo terminan? Muy cansados. ¿Y qué termina limpio? Antes más empantanado. Uno trape y dejen hasta la mitad para que vean el pantanero que producen, ¿cierto? Entonces, lejos de hacer algo bien y que resulte en una satisfacción completa, lo que termina sucediendo es que nos sentimos muy frustrados porque no alcanzamos a ver la realización de nada. Entonces, el Señor nos está diciendo, los dones, perdón, Pablo nos está diciendo, los dones son maravillosos, pero lo primero que deben hacer es hacerlo, entregar su talento en orden, porque el orden genera paz y la paz nos ayuda a alcanzar lo que deseamos. En el primer texto el Señor nos está diciendo, antes de hacer cualquier cosa, antes de planear cualquier cosa, afirmen sus pensamientos en mí. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros afirmamos o afinamos nuestra vida, la voluntad de Dios, somos como saetas, vamos al blanco. No hay viento, no hay tormenta, no hay tempestad, no hay cosa que se levante y nos haga errar del blanco porque nosotros estamos en la mano de Dios. Y esa saeta que está bien alineada a la voluntad divina da al blanco. No, no hay manera de errar. Pero cuando nosotros estamos tan valientes, es como si esa saeta o esa flecha estuviera con muchas grietas o muchos desniveles. Pues el viento al pasar por ella va a empezar a tener un movimiento que no es bueno y va a errar del blanco. Entonces, cuando alineamos la voluntad de Dios perdón, nuestra voluntad, la voluntad de Dios, vamos a ser efectivos en todo. Antes de hacer cualquier planeación, antes de nosotros poner los sueños, antes de nosotros hacer cualquier cosa, hay que preguntar, Señor, yo estoy actuando en tu voluntad. Recuerdo mucho el testimonio, por ejemplo, de mi mamá nos contaba, mi hermanito pequeño le gustaba muchísimo el fútbol y es muy talentoso, hasta el día de hoy es muy talentoso. Y en todo torneo, en todo lugar, en la Pony, nosotros los domingos íbamos a hacerle porras, pero, pero resulta que en algún momento mi mamá le preguntó, Señor, la voluntad tuya es que Nelson sea profesional en esto. Y ella tuvo un sueño en donde veía que él salía como a las canchas y se despedía. Y el Señor le dijo, no, no es mi voluntad.
¿Y qué hizo ella? ¿A dónde lo encaminó? Y él como tranquilo, yo me encargo de eso y luego yo no sé, será la influencia de tantos odontólogos en la familia, pero él se enfocó en ser odontólogo y ahora está trabajando en su carrera y le va muy bien. Entonces, su profesión era una saeta en la mano de Dios. Donde él hubiera dado todos sus esfuerzos hasta el día de hoy, probablemente sería un deportista frustrado. Pero como él conoció cuál era la voluntad de Dios, porque sus pensamientos se afirmaron en Dios, fue al blanco. No siempre la voluntad nuestra va a ser la voluntad divina. Y no siempre vamos a recibir sí de parte de Dios. Y esos no son muy dolorosos, son muy retadores aceptarlos porque a veces son no rotundos. Pero cuando uno dice, Señor, yo acepto tu voluntad, algo descansa dentro de nosotros porque sabemos que Él tiene el control de lo presente y de lo que viene. Entonces, al tener nuestro corazón descansado, empezamos a trabajar en su voluntad y en su orden. Porque Él es Dios de paz y no de confusión. Para todo asunto consultemos a Dios. Cambios de trabajo, mudanzas, amistades. Hay amistades que uno dice, Señor, yo anhelo esta amistad, me parece tan provechosa, es tan rico escuchar. Y el Señor, no. Hace poquito me pasaba incluso que yo soñaba con una persona que me gusta mucho en mi entorno y yo tamizo mucho a quien tengo en mi entorno y ella era una de las que yo decía me gusta mucho que esté en mi entorno y veía en un sueño raro y el Señor me insistía como no, yo soy el que peso los corazones y yo sé que no puede ser ahí. Entonces, uno ante esas negativas no le busca excusas a Dios porque entonces va a ser para desorden y confusión nuestro, ¿cierto? Les voy a contar un ejemplo muy claro en la Biblia de esto, fue el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel elegido por su hermosura. Dice la escritura que sus hombros eran por encima del resto del pueblo, o sea, era un hombre de guerra, un hombre fornido. Me imagino que físicamente era muy hermoso. Y el rey Saúl estuvo bajo la dirección de Dios en un reinado que fue muy exitoso al inicio. Pero cuando el Señor guardó silencio, él no se quedó quieto y en paz, sino que él empezó a buscar respuestas en todas partes y consultó a divinos, y eso le costó el reinado y la muerte de toda la familia. Hay decisiones que parecen muy pequeñas, pero terminan siendo muy graves. ¿Alguien, por favor, me podría leer? Esto está en Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen que el perfume del perfumista tome un mal olor. Un poco de insensatez, un poco. Vea que no es algo, no es como que la persona actúe desmedidamente, no está diciendo que es algo grande, está diciendo que un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Él tuvo, siendo un rey que había sido apegado a la voluntad de Dios, abrazó una pequeña locura y esa locura se volvió un error gigante. Nosotros delante de nosotros tenemos valga la redundancia, perdón, un año en donde cada día tiene una conquista, cada mes tiene una conquista y el año
se corona con esas pequeñas victorias que alcanzan grandes victorias. Si nosotros no tenemos en cuenta los dos pasos previos de afinar los pensamientos nuestros con los de Dios, de tener un orden claro, vamos a tener pequeñas locuras que hagan que todo nuestro trabajo se eche a perder. ¿Ustedes se imaginan cuánto trabajo tenía para un perfumista sacar una esencia? Era algo demasiado, era uno de los oficios más costosos porque era algo demasiado complicado sacar un poquito de esencia. Y solamente una mosca muerta podía echar a perder el trabajo de un perfumista de años o de meses. Y acá el proverbista, acá Salomón, sí, nos dice, mucho cuidado, nos hace un consejo, mucho cuidado con las pequeñas locuras que se hacen en medio de lo que ustedes estiman hacer. Puede que toda la vida hayamos actuado con sensatez, que toda la vida hayamos actuado de manera honorable, pero en un momento de arrebato podemos echar a perder todo lo que hemos trabajado. Entonces, si no tenemos ese corazón cercano a Dios, pendiente de lo que Él hace, no vamos a poder alcanzar lo que esperamos porque vamos a estar echándole moscas muertas a nuestro trabajo. Por último, hoy va a ser cortico porque la idea era que lo siguiente que viniera fuera la actividad. La palabra del Señor nos enseña que Pablo decía que para poder proseguir al blanco tenía que olvidar el pasado. Eso está, ya les voy a decir. Filipenses 3 12 al 14. ¿Alguien por favor me lo podría leer? Filipenses capítulo 3 versículo 12 hasta el 14. Amén. Gracias, hermano. Pablo acá le decía, nos dice que aunque él sabe bien que no había alcanzado todo lo que esperaba, se hacía de Dios porque Cristo se asió de él primero, es tomar, se tomaba de Cristo porque Cristo lo tomó a él primero, ¿cierto? Y dice que aunque no lo haya alcanzado todo, o sea que en esa frase hay una carga de frustración, ¿cierto? Probablemente nosotros cuando miramos la meta la vemos muy lejana y decimos, no, ese sueño y ese propósito y esto. Y empezamos a mirar los pasos que hemos dado y muchos de ellos nos van a traer frustración. No haber aprovechado más mis años en tal época, haber dejado ir tal oportunidad, haber pasado esto y aquello, yo por qué no hice eso. Y la frustración pone en nosotros grilletes y pesadas cadenas que nos impiden avanzar. Entonces, la recomendación de Pablo es, ya entendimos que no lo hemos alcanzado. Lo que ya pasó no se va a poder organizar, pero olvídenlo para que esa frustración no venga a pesar y a dañar la fe y enfóquense en lo que ustedes quieren alcanzar. No le sirvieron a Dios a los 20 años, a los 15 años, pueden servirle ahora. Y todos los años venideros van a ser mucho más exitosos de lo que los dejaron pasar, pero tienen que soltar, cortar ese pasado para proseguir al supremo llamamiento. Entonces, si de pronto quieren hacer ya en sus casas el cuadro de oración o de visión, recorten, primero siéntense con toda calma.
Alineen sus pensamientos con los de Dios. Oren. Padre, ¿tú qué quieres para mí en este año? Ya estamos terminando enero, pero faltan 11 meses. ¿Tú qué quieres para mí en estos próximos meses? ¿Yo qué voy a hacer para servirte a ti? Y sepárenlo por áreas: familiar, espiritual, económica y profesional, sentimental. Si de pronto ya son personas casadas, la familiar iría con la sentimental. Y cuando separen por áreas, cuando separen por cada una de esas áreas, asegúrense de empezar a darle un orden a sus sueños, que es lo más urgente. ¿Es más urgente empezar a servir a la iglesia o perdonar honestamente a un familiar? ¿Qué es lo más urgente? Porque el perdón me estorba la salvación, el servicio no. Entonces, ¿qué es lo más urgente? Perdonar. Entonces, cuando empezamos a tachar de la lista, bueno, ya perdoné, ya cambié este asunto, empiezo a trabajar en otra área. Al tener esto plasmado en un lugar, yo siempre lo plasmo en papel. No he sido mucho de lo visual, entonces siempre lo escribo. Pero últimamente he sentido la necesidad de que también lo plasmemos, porque cuando nosotros vemos esa imagen, vamos a ella y empezamos a orar. Padre, este sueño no se me ha cumplido. Por ejemplo, deseo casa propia. Especifique. Quiero una casa con estas y estas especificaciones, que tenga estos y estos detalles, que se vea tal y tal forma. Especifique. Todo no se va a dar en un mismo momento, pero al tener un orden en nuestra mente, nuestro trabajo hacia eso va a ser ordenado. Y ese orden produce bendición porque Dios bendice el orden. Una líder que inclusive para la entrega y el sacrificio y el amor hacia Dios inicia con organizar nuestra cama todos los días. Una líder que es muy especial para mí, que fue una madre espiritual, muy niña, cuando yo todavía no entendía muchas cosas, ella redirigió mucho el don y me ayudó muchísimo a entenderlo porque es muy frustrante para una niña algunos tipos de dones. Y ella me decía, todo inicia con el orden de tu habitación. Cuando vas a entrar a orar, no puedes entrar a un espacio donde está desordenado, porque todo eso es ruido. Y Dios es un Dios de paz y no de confusión. ¿Saben cómo empezamos agradando a Dios? Organizando la cama. Organicen la cama, organicen los espacios. Yo por lo general mantengo muchas cosas en todas partes, entonces es bueno que se organicen esos espacios y cuando ese lugar refleje paz, ahí es el lugar donde va a estar Dios. Porque Dios le agrada esos espacios organizados. No sé si alguna vez mi mamá les contó el testimonio. Nosotros vivíamos en una casa que quedaba por el Palo al lado, por cerquita, al hermano John le tocó la iglesia de Don Jaime, pues cuando estábamos en el banquete. Bueno, era por ahí cerquita, nos mudamos, sí, sí, hace mucho tiempo ya. Y esa casa tenía un sótano que era miedosísimo. Era una casa enorme, enorme, enorme de Prado Centro. Atrás había un solar, unos palos, y debajo de todo esa casa, toda la casa era un solar subterráneo. Y una vez ella estaba orando y vio un espíritu alado que salió de ese lugar. Y mi mamá lo reprendió y lo desautorizó y bueno, lo echó fuera y era un espíritu que atormentaba y traía ruina. En esa época todo era sumamente difícil. O sea, cada cosa económicamente era muchísima escasez. Y ella lo reprendió y ese espíritu salió y el Señor le dice, él va a volver porque es un espíritu territorial. Y las personas que están en este lugar le dieron la autorización para que le estuviera ahí. Entonces, los que se van son ustedes. Y nosotros como que, pues sí, nos tuvimos que mudar, pero en el lugar donde nos mudamos vimos más bendición de Dios.
Hay cosas que nosotros mismos fomentamos para que espíritus inmundos estén en medio de nosotros. El desorden, las cosas acumuladas, los lugares. La palabra de Dios muestra el ejemplo del endemoniado que buscó lugares, decía que buscaba lugares secos y oscuros, hostiles, para ellos habitar en ese lugar. El enemigo ama el desorden y en el desorden produce muchas cosas malas en medio de nosotros. ¿Cómo empezamos a organizar la vida? Organizando nuestra cama todos los días. Todos los días, no es que la organicemos, no es que ya nos vamos a dormir, entonces, ¿para qué organizarla? No, diariamente, diariamente hay que hacer pequeños labores que nos permitan también tener esa comunión con Dios. Vamos entonces a orar. Quiero terminar este asunto con este versículo. Salmo 127, versículo 4 y 5. Como saeta en la mano de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y aunque parece que puntualmente le estuviera hablando a las personas que tienen muchos hijos físicos, lo tomo mucho para los hijos espirituales. Dentro de nuestra planeación, por favor, incluyamos también las personas que necesitan que nosotros vayamos por ellos. Llenarnos sin entregar termina pudriendo nuestro contenido. Para que pueda haber limpieza, siempre va a ser llenura, lo que aprendo, doy. No tengo mucho, pero eso que tengo lo puedo dar. El miércoles hablamos sobre el ofrecer y sobre cómo llenarnos primeros para entregar, pero la bendición de Dios reposa cuando ustedes ofrecen lo que tienen y dice la palabra que bienaventurados vamos a hacer. Entonces, vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu presencia y por tu amor en medio de nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a realmente, Señor, afilar nuestra voluntad para llegar hasta el blanco, Señor. Elimina toda distracción, todo desorden, toda cosa, Señor, que se levante en contra de nuestras vidas y muéstranos provechosamente hacia dónde debemos llegar. No nos dejes errar. Te presentamos delante de ti nuestra vida económica. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, Señor, con prosperidad. Danos poder para producir riqueza. Enséñanos en dónde está nuestro camino, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ser obstinados, valientes y fuertes, Padre. Padre, yo también te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo debemos, Señor Padre Celestial, que nuestras manos sean útiles en tu obra, que nuestra voz sirva para llamar a las personas que tú ves que necesitan de ti, que nuestros pies se dirijan hacia los que nadie más, por los que nadie más quiere ir, pero que nosotros sí queremos hacerlo y que cuando tu palabra, Señor, que cuando tu voz suene diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por los otros? Nosotros seamos esos que levantan la mano y dicen, heme aquí, Señor. Envíame a mí, yo iré, Señor. Padre, yo también te ruego en el nombre poderoso de Jesús por nuestra vida sentimental. Padre, todo espíritu de confusión sobre tu pueblo lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús, Señor. No queremos parejas infelices, Señor, por confusiones precipitadas. No queremos, Padre Celestial, hogares dañados por apresuramiento, Señor, porque también es su voluntad
Padre, que nosotros tengamos hogares de bendición y que la generación de gracia se extienda. Yo te pido, Señor, que avives el amor entre los hogares. Señor, que se miren una vez más con pasión, con dulzura, Señor. Que esa llama que en muchos se ha apagado, Señor, tú vuelvas a soplar sobre ella y la enciendas para que puedan, Señor, tener matrimonios hermosos, porque matrimonios buenos producen hijos felices, oh Dios. Ayuda, Padre Celestial, a los padres a tener un corazón, Señor, sensato, a entender, Señor, que el pilar del varón no puede ser reemplazado, Señor, que tú lo has puesto, Señor, con propósitos eternos y verdaderos, que nosotras, Señor, estamos ahí, oh Dios, para impulsar también, Señor, lo que tú quieres hacer en ellos, oh Dios. Padre, ayuda a cada una de las mujeres a entender que se hicieron, Señor, con propósito eterno de edificar, oh Dios. Que sus labios, Señor, no sean engañosos, que en sus labios, Señor, no se encuentren palabras deshonestas, sino que sean medicinas, Señor, porque tú permites que nuestros dichos sean medicina cuando permitimos que tu Espíritu obre en nosotros. Padre, haznos mujeres de valor, virtuosas, Señor, de esa que dice, Señor, tu palabra que tiene fuerza y dignidad y que se ríe sin temor del porvenir porque saben dónde ha cimentado su vida, Señor. Haznos mujeres fuertes y dignas, Padre Celestial, que no compitan con los varones, sino que se sientan, Señor, en la misma carrera junto a ellos, impulsándolos e impulsándonos, Padre Celestial. Padre, oramos por los hijos, Señor, rogamos en el nombre poderoso de Jesús que ellos sean restaurados en ti, llenos de tu Espíritu Santo, y que la generación que viene, que aún nuestros ojos no la han visto, sean generación de gracia, que se cumpla en ellos su palabra en donde dice que serán como lumbrales en medio de una generación torcida y podrida, Señor, que nuestros hijos, que nuestros nietos y hasta nuestras 1000 generaciones sean lumbrales, Señor, en medio de esta generación, Señor, que siempre cuenten tu gloria, que siempre estén cimentados en ti y que proceso tras proceso los acobije tu bendición, la bendición de tu linaje santo, Señor. Padre, oramos por nuestra vida, Señor, física, Señor. Elimina toda enfermedad de tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Suelta unción de milagros en el nombre de Jesús. Que la persona que cree sea sana y totalmente sana. Que ninguna dolencia haya en tu pueblo. Señor, tu palabra dice, en ella está escrito en Deuteronomio, que tú bendecirás nuestro pan y nuestras aguas y reprendería, Señor, toda enfermedad que fue enviada a los egipcios, Señor, al pueblo que no es tuyo, Señor. Y yo creo, Señor, en esta palabra, Señor, aunque fue para el pueblo de Israel, yo la tomo, Señor. Y yo creo en el nombre de Jesús que que tú bendijiste nuestro pan y nuestras aguas, que nuestra provisión proviene de ti, Señor, y que tú eliminas toda enfermedad de nuestros cuerpos, porque a ti enaltecemos y a ti servimos y tú te encargas de todo lo demás. Ayúdanos que este año nos enfoquemos en buscar tu rostro, no las añadiduras de tus manos. Tu rostro, Señor. Bendice los sueños de tu iglesia y permite que cada una de ellas se cumpla. Señor, gracias por este tiempo especial contigo. Gracias por tu presencia. Nos vamos de este lugar, pero continuamos creyendo y confiando que estamos en ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dentro de 8 días es la última clase de esta serie y se trata sobre el sembrar. También hay una actividad que, sí, ¿cómo? No, no, no. No hicieron ninguna tarea, qué tristeza. Sí hicieron las tareas, bueno. Dentro de 8 días la idea es que podamos traer como si fuera una cápsula del tiempo, es la importancia de sembrar.
Si ustedes pudieran entregarle a su yo del futuro dentro de un año, ¿qué palabras de Dios le entregarían? ¿Qué promesas le recordarían? ¿Qué cartas le escribirían? Y como cositas simbólicas. Nosotros hicimos esto hace un año en la iglesia de Niquía y cuando la abrimos, yo fui la primera que lloré muchísimo. Me pareció que eso fue algo muy profético y especial. Dios estuvo en el asunto. Y fueron muchas cosas que viví durante el año que yo no pensaba que habían sido respuestas tan exactas en esa cápsula. Entonces yo los invito, compren una cajita o alguna cajita de cartón de las de uno, cualquier cajita pequeña, porque esto va a quedar acá. Entonces que no hagamos mucho desorden para la iglesia. Y le vamos a escribir versículos, vamos a hacer cartas, vamos a comprar cositas que sean simbólicas. Ustedes ya mirarán qué cosas son simbólicas que se puedan meter en la cajita y lo vamos a hacer dentro de 8 días, que es la última clase sobre la importancia de sembrar. Casi siempre estamos sembrando en otros, pero en nosotros mismos debe ser la primer gran siembra. El Señor les continúe bendiciendo. Una feliz noche. Dios les lleve con bien.